Bueno, a nosotros nos correspondió revisiones sistemáticas y metaanálisis. Nuestro grupo está conformado por quien les habla, Linda Lucía Ceri, Delgado Bueno, María Natalia y Rangel Melanie. Comenzamos con metaanálisis. Este se utiliza en un método cuantitativo para combinar los resultados de estudios independientes y para sintetizar resúmenes y conclusiones útiles para verificar la eficacia la terapéutica. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que comparan los resultados de estudios, más que todo médicos, para ver la eficacia de los, valga la redundancia, mismos estudios. Este debe diferenciarse de las revisiones no sistemáticas, es decir, no puede ser una revisión teórica. Bueno, los tipos de estudios que se analizan son los ensayos clínicos y los estudios observacionales. Bueno, en el diseño se debe tener en cuenta la evaluación de heterogeneidad, validez, que son las revisiones sistemáticas, todos los estudios de relevantes, solidez de los principales hallazgos. Entonces, básicamente debemos tener en cuenta esto para lograr llegar a un estudio comparable entre los artículos y entre los ensayos y los estudios. Lo que mide un metaanálisis son los estudios que miden el mismo efecto de la misma población. Entonces, básicamente hemos encontrado un factor en común, el cual vamos a poner, o sea, lo vamos a estudiar desde diferentes puntos en el metaanálisis. La estructura que se tiene va justificación, en donde van las preguntas, hipótesis y la población. Desenlace de tipos de estudio, tipos de intervención o exposición. El otro es criterios de búsqueda. ¿Quién busca qué y cómo se accede? Los métodos son de selección, exclusión, heterogeneidad, valoración de sesgos, estadística y las estadísticas usadas. Los resultados se deben representar en gráficos de resumen, tablas descriptivas, pruebas de sensibilidad y pruebas estadísticas. En la interpretación de resultados se deben tener en cuenta que las conclusiones deben dar respuesta a la pregunta formulada al principio del estudio. Los resultados de un metaanálisis se organizan a través de un gráfico llamado forest plot, que es un diagrama de bosque, y generalmente se compone de 6 columnas. La primera columna aparece el listado de los estudios individuales incluidos. La segunda columna representa los grupos de intervención, la tercera el grupo de control, la cuarta representación visual de los resultados de estudio, la quinta representa el intervalo de confianza y la sexta expresa los resultados numéricos del estudio. Bueno, este es el diagrama de bosque del que estaba hablando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en los resultados nos van a aparecer estas diferentes figuras. Este cuadrito acá pequeño significa los estudios no significativos. El cuadro más grande es un estudio significativo a favor de la intervención. Entonces, eso quiere decir que tiene correlación con el estudio que estamos haciendo. Estos son resultados combinados significativos. Acá podemos ver las columnas. Entonces, cada una tiene un título distinto. Contribución poblacional de cada estudio. Y se ponen los porcentajes de cada uno. Los resultados, estimado de efectos con intervalos de confianza. En este caso no nos dieron, pero por lo general se ponen acá. Entonces, aquí encontramos los resultados de cada uno. Entonces tenemos los resultados individuales de los estudios individuales que van acá. Y los resultados combinados que también se incluyen en la primera columna. Todos los estudios que debemos tener en cuenta se meten en la primera. Bueno, según lo que venía diciendo mi compañera, las revisiones de sistemas RC son investigaciones científicas que utilizan herramientas esenciales para sintetizar la información científica disponible. También toman las decisiones, son fundamentales para las decisiones médicas y suelen confundirse con herramientas, con revisiones narrativas. Las diferencias entre narraciones narrativas y sistemáticas son
nuestro primer paso de una revisión sistemática consiste en la definición de la pregunta clínica de interés. A lo que me refiero es que la pregunta debe ser explícita, estructurada y siempre debe tener en cuenta estos parámetros claves que son la población específica y la estructura. Ejemplo, pacientes mayores de 75 años que ingresan por infarto o al miocardio. ¿Qué estamos dando? Estamos dando la población específica, que son mayores de 75 años, y la población y el contexto, perdón, que ingresan por infarto agudo al miocardio. La segunda, la exploración de interés. Podría ser un factor de riesgo, factores de pronóstico, una intervención o tratamiento o un test de diagnóstico. En el caso de la intervención, tratamientos o test de diagnóstico, es habitual definir al mismo tiempo una exploración control. Por ejemplo, un angioplastia primaria, que sería una intervención. Y por último, un evento de interés, por ejemplo, mortalidad total, mortalidad cardiovascular, nuevos ingresos por síndromes coronarios o nuevas revascularizaciones, y así sucesivamente. Acá podemos ver un ejemplo más detallado. La angioplastoma primaria es más eficaz que la fibrinólisis en pacientes mayores de 75 años para reducir la motivación y el infarto del miocardio. Entonces podemos ver que en el primero estamos nombrando la intervención, que es la angioplastoma primaria. También vemos que después va el control, que es la fibrinólisis. Estamos también dando los pacientes, nuestra población, que son pacientes mayores de 75 años, y el evento. Bueno, los eventos, la mortalidad y el infarto del miocardio. Ahí estamos teniendo en cuenta los pasos anteriores. Entonces, también tenemos criterios de intervención y criterios de exclusión. Los criterios de inclusión es los ensayos clínicos aleatorizados, que son los más frecuentes de encontrar en la revisión sistemática. En nuestro segundo criterio de inclusión, en pacientes con infarto agudo con elevación del CT. El tercero, de angioplastomas primarias frente a la fibrinólisis. Y nuestro último, en los que se hayan influido a un mínimo de 100 pacientes mayores de 75 años. Mientras nuestro criterio de exclusión es: no se registra ninguno de los siguientes elementos: mortalidad hospitalaria, mortalidad durante el seguimiento, síndromes coronarios agudos durante el seguimiento, que son nuestros criterios de exclusión. Segundo, la localización y selección de los estudios relevantes en relaciones con las preguntas de intervención. Estas etapas se dividen en dos: la identificación de los artículos potenciales, que se divide en tres factores: la decisión sobre registros en relación al idioma de publicación, lo que significa que pueden utilizarse en dos: en el idioma que más se utiliza para los estudios, que es el inglés, o el idioma de los autores que están haciendo el estudio. Casi siempre no es importante la estabilidad del idioma, pero eso puede producir un sesgo de los datos por el mismo factor, que es el idioma. La decisión sobre las funciones de obtención de los estudios primarios es lo que nos lleva a la relación con la inclusión y la exclusión
de la estructura no publicados en revisiones médicas, lo que significa que no podríamos utilizar artículos que estén en revisión. ¿Por qué? Porque no se sabe si al final de cuentas se estarán publicando y porque también los estudios de revisión no nos podrían estar dando la totalidad de la información que se necesita para este. Y la obtención de los títulos y resúmenes de los potenciales de estudios primarios sean los sesgos que podríamos encontrar. Los sesgos que podríamos encontrar en las publicaciones sería que la revisión sistemática esté influenciada por estudios no publicados sobre la relación entre la exposición y el evento de interés. Como veníamos viendo en el anterior ejemplo, nuestro evento de interés eran los pacientes que tenían infartos agudos al miocardio. Entonces, la relación entre la exploración, que sería como la intervención, se puede ver afectada por el evento de interés, que es el infarto agudo del miocardio. El experimento puede que sí funcione, pero al final no sea un estudio pertinente para nuestra revisión sistemática. Nuestra segunda selección en esta misma categoría es la selección de artículos potenciales, que se divide en tres: la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión a los títulos y resúmenes obtenidos. Segundo, la obtención de los artículos potenciales a partir de los títulos y resúmenes elegidos y aplicar a los criterios de inclusión y exclusión. Y por último, evaluar la concordancia en la selección de los estudios. Como podemos ver, ahí hay un ejemplo que nos parece más útil debido a que la selección, la inclusión y la exclusión de los artículos es uno de los factores más cruciales y más laboriosos que hay en toda la revisión sistemática. Empezando porque hay algunos autores que dicen que es mejor hacerla uno por uno debido a que las escalas pueden hacer algunas veces sesgos. También se definen que los objetivos aumentan la fiabilidad y la seguridad del proceso. Como podemos ver en la imagen, dice referencia del estudio, entonces niveles de selección, título, resumen o texto, criterios de selección, pacientes, intervención, conclusión, diseño, incluir, excluir o dudoso. Siempre teniendo en cuenta nuestra pregunta de interés, vamos a hacer el sesgo vamos a hacer la inclusión y exclusión de los artículos, siempre teniendo en cuenta que el artículo nos favorezca para nuestra intervención, que el artículo cumpla con los requisitos de la edad y del contexto, y que nosotros mismos siempre, tengamos en cuenta que los artículos que se vayan a escoger sean capaces de cumplir con todos los criterios que nosotros estamos buscando en una base de datos o en revistas científicas para estos casos. El tercero es la extracción de los datos de los estudios primarios. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que la información de los estudios primarios se deban hacer durante la fase de diseño del estudio. Generalmente deben ser en aquellos que nos permita aceptar o rechazar la hipótesis del estudio.
De una forma resumida, la hoja de extracción de los datos suele incluir 3 parámetros: la información sobre los pacientes, intervención de intereses, intervención de control y diseño del estudio. Toda la información que pensamos que puede ser relevante por su potencial de impacto en el resultado y puede variar entre el estudios. El segundo es la información sobre los resultados, que esto significa la estructura de nuestros resultados de la investigación. Y por último, la información sobre la calidad de metodología del estudio. ¿Esto en qué consiste? Consiste en la búsqueda de base de datos. Siempre vamos a tener la calidad de la evidencia. La evidencia se consiste en 4 factores: alto, moderado, bajo y muy bajo. También consiste en 2 parámetros más: la interpretación alta a un grado de renovación. La inclusión sobre la calidad de métodos del estudio consiste en que vamos a evidenciar la calidad de 4 tipos: alta, moderada, baja y muy baja. Esta consiste en la evaluación explícitamente de la importancia para los pacientes, la interpretación del artículo, si es recomendable o no, que se delimita a fuerte o débil, y vuelvo a repetir que los autores la mayoría del tiempo recomiendan hacer la revisión 1 a 1 que para escalas, puesto que a veces las escalas producen sesgo en los estudios. En esta parte podemos encontrar sesgos de 3 tipos. El tipo de ocultar, la ocultación de la asignación de aleatoriedad, que un estudio esconda que escoge a los participantes aleatoriamente. El tipo de enmascarar el procedimiento de intervención y la pérdida del seguimiento del estudio. Entonces son 3 sesgos importantes al momento de hacer la información sobre la calidad del método. Tenemos la parte de análisis y presentación de los resultados, en el cual el primer punto nos quiere dar a entender es que del resumen de los resultados estudiados primarios vamos a obtener una medida metodológica sistemática, la cual va a estar constituida por una revisión sistemática cualitativa. Dentro del segundo punto, lo que vamos a ver ya es como la parte del metaanálisis va a irse combinando con resultados de 2 o más estudios, los cuales son similares a este de una intervención particular, siempre y cuando haya unas mismas variables de resultado. Estas medidas de metaanálisis no solamente van a consistir en una simple media aritmética de los resultados de los diferentes estudios, sino que parte de esto va a llevar una media ponderada. Entre otras palabras, los podemos llegar a decir que este metaanálisis nos va a conceder un mayor peso relativo dentro del estudio y nos va a generar una mayor carga informativa, o sea que nos va a aumentar el número de eventos ya dentro de este, lo cual nos genera que al combinar los resultados se asigna un peso distintivo en cada estudio y se obtiene una media ponderada. Además de esto, podemos llegar a ver que la combinación de los resultados se tiene en cuenta tanto la variabilidad en un estudio como entre los estudios con el objeto que mejore la validez de la condición y de las conclusiones, lo cual nos quiere dar a entender este tercer punto, que lo que significa esto es que si hay mucha variación entre los resultados de cada estudio, se va a generar una heterogeneidad, lo cual nos podría llegar a no ser apropiados el hecho de combinar esto estadísticamente, en el cual en este tipo de casos lo que nos va a generar es que
podemos generar unas gráficas, pero sin combinar como tal entre cada estudio los resultados. O también podemos llegar a ver unas características de estudios individuales, los cuales siempre van a ir representados mediante unas tablas, lo cual nos hace generar es ya hablar de dos modelos diferentes que existen para poder llegar a combinar estadísticamente los resultados, lo que es el modelo de efectos fijos y lo que es el modelo de efectos aleatorios. Dentro del modelo de efectos fijos vemos que se asume dentro del efecto del tratamiento, el cual es constante en todos los estudios, mientras que en el modelo de efectos aleatorios, lo que genera es que sigue una distribución como tal al azar entre todos los estudios. Entonces esto como tal nos quiere llegar a decir es que dentro del primer objeto de estudio, que son los efectos fijos, vamos a ver una fuente de variabilidad de los resultados, mientras que dentro de los efectos aleatorios lo que vamos a llegar a ver es una variación entre ya como tal el estudio. La consecuencia de la práctica de estos dos modelos, del modelo de efectos aleatorios, suele ser que produce unas estimaciones más conservadoras dentro del efecto combinado, lo cual nos va a emplear que uno de los modelos dependa del otro. Listo, para finalizar nuestros pasos en la revisión sistemática podemos encontrar la interpretación de los resultados. ¿En qué consiste esto? En el descubrimiento de los lineamientos del estudio a revisar. Podemos encontrar en los potenciales sesgos del estudio original y los potenciales sesgos que podrían afectar nuestra revisión sistemática. Como lo hemos venido diciendo, hay muchos tipos de sesgo que se pueden encontrar en estos estudios. Más que todo, podemos encontrar los sesgos por idioma, los sesgos por ocultar la aleatoriedad de los estudios, los sesgos por enmascarar la intervención. También es importante agregar una discusión sobre cómo se aplicaron los hallazgos y, por supuesto, la aplicabilidad del estudio, así como proponer recomendaciones para futuras investigaciones sobre el tema a discutir de la pregunta original. Bueno, como tal, ya generamos lo que es esta área para lo que es la práctica clínica, según las revisiones sistemáticas que se pueden realizar antes de la intervención con el paciente. Como tal, se pueden llegar a hallar muchas cosas dentro de las revisiones sistemáticas que son consistentes y bastante convincentes, pero es importante no tomar una decisión con base a sino con base al paciente en particular al cual vayas a intervenir. Esto ha generado que el hallazgo de la revisión sistemática no tiene como tal unas normas fijas e invariables para adaptadas al paciente, sino que como tal la revisión sistemática tú la puedes adaptar al paciente y no al revés, o sea, no el paciente lo tienes que adaptar a lo que te dice en la revisión sistemática. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es hacer una toma de decisiones como tal, basándonos ya como tales más hacia el paciente, apoyándonos por una revisión sistemática antes hecha. Entonces, dentro de esto podemos llegar a tener unas reflexiones, las cuales son recomendadas en tener en cuenta antes de basarnos en una revisión sistemática para el paciente. Entonces, una de ellas es que si son aplicables los hallazgos a mis pacientes. Entonces, digamos, podemos llegar a encontrar una patología exacta dentro de una revisión de sistemas, en la cual fue dada a una etapa de vida importante para nosotros según el paciente que tengamos, que ésta coincida con el otro. Sin embargo, podemos llegar a observar que este paciente que nosotros tenemos
está dentro de los criterios de exclusión de todos los ensayos clínicos que son incluidos dentro de esta revisión de sistemas. Entonces, como tal, lo que vamos a ver es que este caso de nuestro paciente en sí no estará representado ya como tal dentro de los ensayos clínicos. Digamos, tenemos una ACV de arteria anterior izquierda, pero entonces encontramos una revisión sistemática de arteria media, lo cual nos va a dar muchas fuentes similares. Sin embargo, no es completamente dirigido a mi paciente. Entonces toca tener esto en cuenta según los hallazgos de cada paciente, según la revisión. Acordarnos de que esta revisión nos va a servir es como una guía, no como una fuente ya directa para nuestra intervención. Otra de las preguntas es que si es factible la intervención que nos dan dentro del sistema a aplicarla a uno de los pacientes, dado de que puede haber diferencias de contexto, diferencias regionales, diferencias como tal en la experiencia de la aplicación de una técnica. Digamos, aplicar un BOAT ya sabemos que es interpretado hacia la parte de la creatividad que tiene cada quien para generar un objetivo. Digamos, dentro del sistema de revisiones lo hicieron de alguna forma y nosotros lo queremos aplicar de otro. Entonces esto lo que nos va a dar es como ese desbalance entre la intervención que se está generando dentro de la revisión de sistemas y la intervención que nosotros vamos a generar ya interactuar directamente con nuestro paciente. Entonces por eso es una de las preguntas que se tienen muy en cuenta, dado que es algo individual de cada paciente al que tú le vas a hacer algo diferente, no como tal una técnica y que esta la vas a replicar con todos los pacientes que tengan la misma patología. Esta otra pregunta viene muy de la mano con la anterior pregunta, dado que esta lo que nos va a generar es cuál es el riesgo y beneficio para el paciente. Puede que haya una intervención, esta sea factible y aplicable según la revisión sistemática, pero sin embargo debemos considerar que nuestro paciente no vaya a generar ningún riesgo ante esta, y generalmente estas no tienen muchas representaciones dentro de los ensayos clínicos que son tomadas. Entonces, sin embargo, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con la otra para poder llegar a generar una intervención factible para el paciente individual que se genera. Y tenemos una última pregunta, que cuáles son los valores y preferencias de mi paciente en particular. Esto debido a que dentro de las revisiones del sistema tenemos unos parámetros muy exactos, ¿sí?, en los cuales se va a ver dentro de los casos clínicos que ellos tienen para poder llegar a hacer este formato. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta mucho la parte del contexto, de qué quiere mi paciente o cómo lo voy a manejar para generar una intervención factible y una buena intervención para él, que sea cómoda para él, adaptada a él. Entonces, como tal, siempre tenemos que tener en cuenta una mejor intención y contando con lo que él quiera, lo que él quiere. Sin embargo, dentro de una revisión sistemática esto no es dado. Esto es siempre sin contar con el propósito que quiere el paciente. Y ya como tal, acá les traemos una revisión sistemática de ejemplo, el cual el tema empleado para esta es la estimulación térmica, esto para la recuperación motora debido a un accidente cerebrovascular. Entonces, dentro de esta revisión sistémica podemos llegar a ver los parámetros que ya anteriormente fueron dados, que son las etapas de una revisión sistemática, que la primera era definir la pregunta de interés y los criterios de inclusión y exclusión del estudio. Dentro de los criterios de inclusión de este estudio fueron que se hizo una búsqueda en la cual incluyeron criterios de elegibilidad de, primero, el ECAS, segundo, pacientes mayores de 18 años con diagnósticos de ACV en una fase aguda, subaguda o ya sea en una fase crónica.
sin distinción de género ni de raza. La tercera normatividad, fue que la intervención estudiada debe ser de algún protocolo de ET adicionado a un tratamiento de rehabilitación física convencional. Y ya como el cuarto parámetro es que los artículos publicados en inglés o en español sean hasta el 31 de agosto del 2016. Como tal, dentro de los criterios de exclusión vemos que tienen un tiempo límite de publicación y una población exacta. Como tal, dentro de esto ya dije lo que es el segundo parte, que es la selección relevante que ellos hicieron. Y ya tenemos el tercer punto, que es la parte de estudio de datos, los cuales fueron analizados y se tomaron fuentes de información en las cuales se realizó una búsqueda electrónica por las bases de Medellín, de Pedro, de Licals, de Central, de Ginal, de Rehabilitación y Sport Medicines Source, en los cuales lo que se hizo fue que se seleccionaron 10 artículos en los cuales se aplicó un segundo filtro, realizando una lectura crítica al texto, en donde fueron evaluados según los siguientes criterios. Entonces, el ECAS se halló que ocupa un protocolo de ET, el cual genera ciertos ciclos de calor y frío en rangos de temperatura de más o menos de 45 grados a 15 grados, en los cuales se adicionaron un tratamiento de rehabilitación física convencional para la recuperación motora en pacientes adultos tras un post de ACV. El segundo parámetro es que dentro del ECAS, donde se realizó el protocolo ET, se aplica por un facilitador neuromuscular. Y el tercer parámetro es que el ECAS, que evalúa la recuperación de la función motora, fue a través de unas escalas clínicas dadas como el Modified Motor Assessment Scale y dentro de la función de ambulatoria de categorías. Como tal, también nos muestra la extracción de datos que ellos realizaron, lo cual fue seleccionado por medio de datos en los cuales 3 evaluadores formaron unos requerimientos de forma independientes, quienes lo que generaron fue hacer un formulario y recopilar la información ya como tal de estas bases de datos, en los cuales miraban a ver si estaban en desacuerdo o en discrepancia según los autores que estos iban leyendo, y iban incorporando los artículos que veían pertinentes y desechando los que no veían ningún tipo de opinión mediante la pregunta problema. Esta revisión sistemática también nos demuestra un riesgo de sesgo que se generó durante el estudio de forma individual, y ya como tal nos muestra lo que es la parte de los resultados. Entonces, dentro de los resultados vemos la parte de lo que fue la selección de los estudios, lo cual nos dice que 10 artículos fueron seleccionados. Al aplicar los criterios de selección quedaron 5, y pues ya como tal, dentro de la figura que se muestra ahí, que es como un diagrama de flujo, podemos llegar a ver cómo fueron discernidas estas fases de las revisiones sistemáticas, los cuales nos demuestran que de Medellín hubieron 34, que de Central hubo 25, que de Pedro hubo 9 artículos, que de Licals hubo 3, y de Sinamil 18, y de Rehabilitación y Sport Medicine Source hubieron 3, lo cual nos dieron un número totales de registro de artículos clínicos de 92. Este número total de registros duplicados se eliminaron 49. Entonces, dentro de esto generamos que nos demuestra que el número total de registros eliminados por criterios de elegibilidad fueron de 33 y el número total de registros únicos fueron de 43. Luego nos demuestra que un número total de artículos analizados en texto completo fueron 10. Dentro de estos vemos que el número total de excluidos fueron de 5.
Las razones de exclusión fueron que no evaluaban una función motora, estos pertenecientes a 2, y la otra parámetro de exclusión fue que no utilizaron un protocolo de ET para la función motora, que estos hace parte de 3 artículos. Y lo que nos da como un resultado de que el número total de artículos incluidos dentro de esta síntesis cualitativa fueron de 5. Ya como tal, después podemos ver dentro del cuarto punto, que es la parte de análisis de resultados, en donde nos demuestran unas gráficas que nos evidencia el resultado de riesgo de sesgo de los estudios, ya como tal dentro del artículo. Estas fueron representadas por unas barras, por unas gráficas de barras, y nos demuestran ya como tal la individualidad de los sesgos de los artículos incluidos. Y como tal, dentro de este artículo podemos ver lo que es el quinto y último punto, que es la parte de las interpretaciones de los resultados, en lo cual tenemos la parte de las discusiones ya como tal entre todos los artículos, en los cuales algunos nos dicen que los 3 estudios fueron aplicados 5 veces a la semana durante 6 semanas, y los otros 2 restantes fueron 3 veces a la semana durante 8 semanas. En cuanto a las dosis, 2 de los estudios seleccionados fueron aplicando un aproximado de 48 minutos, mientras que el resto aplicó unos 30 minutos. Los rangos más o menos de temperatura fluctuaban entre los 48 grados a los 2 grados de frío. Y estos estudios se aplicaron durante 15 segundos una calor, y en los otros 2 se aplicaron más o menos unos 30 segundos. Entonces aquí nos generan como las discusiones entre artículo y artículo para poder saber cuál tuvo mayor efectividad dentro de los pacientes con ACV en los criterios ya antes mencionados. Y como tal, por último, vemos lo que fue un conflicto de intereses. Generalmente en este lo que hace es como poder orientar al lector a poder llegar a investigar más allá. Sin embargo, acá dentro del conflicto de intereses, los autores no manifiestan tener algún conflicto de intereses en el cual esté generado por el estudio.